Ya vamos avanzando, estamos por acabar. Como siempre, iniciamos con nuestro texto base, 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ya hemos visto, pues, 6 temas. Hoy vamos a entrar en un séptimo tema. Acabamos de terminar el tema de la responsabilidad, que tiene que ver con los cimientos, establecer los cimientos sólidamente, y esa es responsabilidad de cada uno, y a cada uno nos toca hacerlo, a cada uno nos toca echar los cimientos correctamente. Entonces, esto vamos a hacer un resumen breve de todo lo que hemos visto hasta ahora ya, basados en Hebreos 6 del 1 al 3, en la versión Nueva Traducción Viviente dice así. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos. Los cimientos de las enseñanzas de Cristo, que ya nos lo deberíamos saber de memoria, y vamos a hacer un ejercicio mental ahorita. El primero, dilo en tu mente y lo vamos a ir sacando acá. Arrepentimiento de obras El muertas. segundo, Fe en Dios. el tercero, Doctrina de bautismos. el cuarto, Imposición de manos. el quinto Resurrección de los y el muertos. sexto. Juicio eterno. Ya vimos lo que enseñó Jesús acerca de cada uno de los 6 cimientos, y es nuestra responsabilidad el nosotros echar bien los cimientos, y son 78 conceptos. De verdad, no hay que menospreciar la importancia de la memorización. A nuestros hijos los obligamos a memorizarse las vocales, el abecedario, las tablas, las sumas, las restas. Y fue un trabajo arduo, fue un trabajo difícil, fue un trabajo que tomó tiempo, meses, años, pero vemos los resultados posteriormente. Cuando se aprende, eso queda arraigado en el corazón, en la mente, y ya es parte de nuestra vida. De igual, de igual modo, estos 78 conceptos deberían quedar arraigados, deberían quedar completamente cimentados. Por eso es que son cimientos, porque deben quedar arraigados en nuestra mente y en nuestro corazón. Y son de arrepentimiento de obras muertas, 10 verdades, 10 obras muertas. de la fe en Dios, 14 verdades, 5 señales de poca fe, 5 señales de mucha fe. de la doctrina de bautismos, 9 bautismos, estilos de vida. de la imposición de manos, 10 propósitos. de la resurrección de los muertos 5 y resurrecciones. del juicio eterno. 10 sucesos, Apocalipsis 20, 11 al 14, Judas 6 y Mateo 11, 12. Los 10 sucesos están allí en estas 3 citas, y es lo último que vimos. Por eso vamos a hacer un repaso breve del juicio eterno. Y estos 10 sucesos son: el primero es el gran trono blanco, con eso inicia el juicio eterno. El segundo, Huyen cielo y tierra. el tercero, todos los muertos de pie ante Dios, grandes y pequeños. Cuarto, libros abiertos. Todos los libros de los seres humanos, cada libro, cada ser humano tiene un libro. Quinto, Libro de la vida. ahí es donde están inscritos los nombres de los que somos salvos. Sexto, juicio a muertos. Entonces es cuando se juzga a los muertos según sus obras, como estaban escritos en los libros. Séptimo, juicio a ángeles caídos. Es lo que sigue después del juicio de los seres humanos. El octavo, Castigo a naciones. el noveno, Muerte y Hades lanzados al fuego, al lago de fuego. y el número 10. No inscritos lanzados al lago de fuego. Ese es el orden, son los 10 sucesos en el juicio eterno. En el arrepentimiento de obras muertas, ojalá puedas después, o si lo puedes ir haciendo mientras lo vamos comentando, anotarlo en una hoja, para que
te vayas memorizando estas palabras claves y de allí vayas extrayendo. Entonces, Blanquita va a ir diciendo la palabra clave y yo voy a ir desarrollando cada punto. 1, 10 verdades. Primera, mandamiento. el arrepentimiento es un mandamiento. Segunda, obediencia. Debemos obedecer por causa del reino de los cielos. Tercera, justos. No es para los justos a sus propios ojos. Cuarta, pecados. El arrepentimiento es para los Perdón. pecadores. Quinta, fe. El arrepentimiento produce fe. Sexta, resultado. Viene como resultado de la predicación y de creer a los hombres enviados por Dios. Séptima, gozo. El arrepentimiento del pecador produce gozo en el cielo y gozo delante de los ángeles de Dios. Octava, afectada. Se debe manifestar nuestro arrepentimiento con la o las personas afectadas. Novena, naciones. Debe ser predicado el arrepentimiento a todas las naciones. Décima, castigo. Nos espera un castigo terrible si no nos arrepentimos. Pereceremos, seremos reconvenidos por Jesús y seremos condenados por las naciones paganas. Vimos que hay 10 obras muertas. Primera, religiosidad. Aparentar, ¿verdad? La hipocresía. Segunda, adorar. Adorar a Dios sin estar en paz con el hermano. Tercera, justicia. Hacer nuestra justicia delante de los hombres para que nos vean. Cuarta, limosnas. Dar nuestras limosnas anunciándolo para que todos nos vean. Quinta, público. Orar en público para que todos nos vean. Sexta, vanas. Orar usando vanas repeticiones. Séptima, tesoros. Hacernos tesoros en la tierra. Octava, ayunar. Ayunar para ser vistos por los hombres. Novena, confesar. Confesar a Jesús como Señor sin hacer la voluntad de Dios. Décima, prodigios. Hacer señales y prodigios, milagros, sin hacer la voluntad de Dios. Vimos acerca de la fe en Dios, 14 verdades. Vamos a ir viendo la palabra clave y yo voy a ir explicando cada punto. Primera, todos. Todos podemos tener fe en Dios, está al alcance de todos. Segunda, nada. Podemos llegar a no tener nada de fe. Tercera, poca. Podemos tener poca fe. Cuarta, mucha. Podemos llegar a tener mucha fe. Quinta, aumentada. La fe puede ser aumentada. Sexta, en Dios. Debemos tener puesta nuestra fe en Dios. Séptima, incorrecto. Puede estar en un lugar incorrecto. Octava, ver. Se puede ver por medio de nuestras acciones. Novena, salva. La fe salva. Décima, milagros. Produce milagros en los que la tienen. Onceava, demonios. Echa fuera demonios la fe. Doceava, ley. Es uno de los elementos más importantes de la ley. Treceava, capacita. Nos capacita para lograr lo imposible. Catorceava, segunda venida. Será buscada por Jesús en su segunda venida. Y vimos 5 señales de poca fe. Primera, afán. Segunda, temor. Tercera, duda. Cuarta, pensar que no tenemos provisión. Quinta, incapacidad. Para echar fuera demonios, para vencer el pecado. Y vimos 5 señales de una fe grande. Primera, silencio. Se sobrepone al silencio divino. Segunda, rechazo. Se sobrepone al rechazo de los hermanos. Tercera, negativa. Se sobrepone a la negativa divina. Cuarta, condición. Se sobrepone a nuestra condición pecadora, a pesar de eso sigue creyendo. Quinta, migajas. Se conforma con las migajas de Dios. Vimos de la doctrina de bautismos, vimos 9 estilos de vida y vimos 9 bautismos que define cada uno un estilo de vida. El primero es nube. El bautismo en la nube, es dar gracias todos los días por las cosas buenas de parte de Dios. Segunda, mar. El bautismo en el mar es dar gracias a Dios por todas las cosas malas que nos han pasado o las que no nos gustan. Tercera, Juan. El bautismo de Juan es anunciar la segunda venida de Cristo. Cuarta, Cristo. El bautismo en Cristo es tener comunión con Dios todos los días por medio de la oración y de la palabra. Quinta, cuerpo. El bautismo en el cuerpo implica congregarnos porque somos miembros del cuerpo de Cristo.
Sexta, agua. El bautismo en agua es un testimonio público de que somos cristianos. Séptima, espíritu. El bautismo en el Espíritu es testificar de Cristo, manifestar y ejercitar los dones espirituales. Octava, fuego. El bautismo en fuego es la purificación, la consagración a Dios. Novena, sangre. El bautismo en sangre es la muerte, es morir a nosotros mismos, es crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos. Y de imposición de manos vimos 10 propósitos. Primero, bendecir. El segundo propósito es sanar enfermedades, Tercero, resucitar. muertos. El cuarto, hacer Milagros. milagros. El quinto, Señales. el sexto, establecer Diáconos. diáconos. El séptimo, establecer. Ancianos. El octavo, enviar. Misioneros. El noveno, bautizar en el Espíritu. Y el décimo, Dones. ministrar dones espirituales. La palabra clave nos ayuda a desenvolver el significado. Y de la resurrección de los muertos vimos 5 resurrecciones. Primero, terrenales. Segundo, espirituales, Tercero, la Jesucristo. resurrección de Jesucristo. Cuarto, la resurrección de los. Justos. Y quinto, la resurrección de los. Injustos. Y del juicio eterno, pues vimos 10 verdades. También el trono blanco, Huyen. el cielo y la tierra Tercero, muertos. son presentados delante del trono de Dios. Cuarto, libros. Son abiertos todos los libros. Quinto, vida. El libro de la vida es abierto. Sexto, juicio. Se juzgan a todos los muertos según las obras escritas en los libros y buscan sus nombres en el libro de la vida. Séptimo, ángeles. Se juzga a los ángeles caídos. Octavo, castigo. Se castiga a las naciones paganas. Noveno, muerte. La muerte y el Hades son lanzados al lago de fuego. Décimo, lago. Todos los que no fueron hallados en el libro de la vida son lanzados al lago de fuego, donde ya fue echada la muerte y el Hades y donde ya está el falso profeta, Satanás y la bestia. Entonces, vamos ahora a entrar al tema de las obras. Y este tema está basado en Efesios capítulo 2, versículo 10. Las obras, ¿sí? Las obras. Hay una definición. Las obras se refiere a las acciones, comportamientos o trabajos realizados por una persona. Eso es lo que significa la palabra obras. Son cualquier tipo de actividad o acto que se lleve a cabo. La Biblia enseña 17 diferentes tipos de obras, en los cuales caben todas las obras que se pueden hacer. El primer tipo es las, Obras buenas. como dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Noten cómo aquí el Espíritu Santo nos está diciendo que estas buenas obras fueron preparadas antes de la fundación del mundo, fueron preparadas por Dios de antemano. Dios diseñó de antemano las buenas obras que Él quiere que hagamos. Segundo tipo de obras, bueno, aquí en Mateo 5:16, Jesús dice esto. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Noten cómo aquí las buenas obras tienen que verse, no mostrarlas nosotros, sino que al nosotros hacerlas es imposible que la gente no las vea. Pero aquí básicamente está diciendo Jesús que nuestra luz, porque somos la luz del mundo, debe alumbrar delante de los hombres para que ellos vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre, a nuestro Padre que está en los cielos. El segundo tipo de obras es De la ley. las obras de la ley. En Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ningún ser humano por las obras de la ley. Las obras de la ley son las obras del Antiguo Testamento a partir de Moisés, cuando él dio la ley en el monte Sinaí de parte de Dios, que fue una medida temporal de Dios. Muchos hoy siguen haciendo las obras de la ley. El tercer tipo son Obras de fe.
tal como lo dice Primera de Tesalonicenses 1:3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Noten cómo obra y trabajo no son sinónimos. Muchos confunden, piensan que obra y trabajo es lo mismo. Vamos a ir aclarando esto poco a poco. Entonces, aquí habla de las obras de fe. Cuarto, Obras de justicia. en Tito 3:5 dice que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Las obras de justicia son diferentes a las obras de fe, por eso son 17 clasificaciones diferentes. Y estos son obras que hacemos para alcanzar la salvación. La gente hace muchas obras de justicia, hace obras buenas, ayuda a otros, hace sacrificios, hace promesas, camina largas distancias, incluso hasta se lastiman a sí mismos, esperando el favor de Dios. Y aquí dice que esas obras no nos pueden salvar, pero a eso se refieren las obras de justicia. El quinto tipo de obras Obras de Dios. dice en Juan 6:28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y las obras de Dios, pues son las que Él hace, las que Él ha hecho. Las obras de Dios pueden verse en los cielos, en las estrellas, en la naturaleza, en el ser humano. Nosotros somos un producto de la obra de Dios, de las obras de Dios. Las obras de Dios son las que Él hace y las que Él ha hecho y las que Él sigue haciendo, porque todos los días nos pone las puestas de sol, todos los días nos pone paisajes en los cielos. Dios sigue haciendo obras. Sexto, Obras de Abraham. nos habla aquí Jesús, dice que cuando les dijo que ellos eran hijos del diablo, que ellos no eran hijos de Dios, le respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueren hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Y cuáles fueron? ¿De qué obras habla acá? Pues habla de lo que hizo Abraham, que le fue contado por justicia, que no son obras de fe, sino que más bien tiene que ver con la acción obediente a lo que Dios manda, con obedecer a Dios confiando completa y plenamente en Él. El séptimo tipo son, Obras dignas de arrepentimiento. estas están en Hechos 26:20, que estas podrían resumir mucho todo lo que vamos a ver en este tema de las obras. Dice Pablo que anunció primeramente a los que están en Damasco y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Esto tiene que ver con el Evangelio, con la proclamación del Evangelio de Cristo. Octavo, Obras de sanidad. estas las menciona en Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Anduvo haciendo o anduvo obrando sanidades. Aquí están implícitas las obras de sanidad. La novena aquí en Juan 10:38 dice, Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí. el noveno son obras de testimonio, tal y como dice Juan 10:25. Jesús les respondió, os lo he dicho, y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea, Jesús hizo muchas obras cuyo único propósito fue que validaran su divinidad, como cuando sanó al paralítico que estaba postrado. Él dijo, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, y el paralítico fue inmediatamente sanado. Esa obra
la hizo para demostrar que Él es Dios. Jesús no es un curandero. Él vino a proclamar el reino de Dios, vino a proclamar el evangelio, vino a mostrar a Dios más que para sanar. Sí sanó, pero todo lo que hizo lo hizo para dar testimonio. Por eso se llaman obras de testimonio. Hizo milagros que jamás han vuelto a ser hechos y que jamás van a volver a ser hechos. Número 10 habla la Biblia de obras impías. Judas 1:15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho. Entonces aquí habla de que los impíos hacen obras impías, ¿no? Estas obras impías son diferentes de las obras malas. Las obras malas pues son evidentes, ¿no? Es robar, matar, adulterar, hacer daños. Esas son obras malas. ¿Cuál es la diferencia entre obras impías y obras malas? Pues eso es con base a la definición o la diferencia entre impío y malo. Malo es aquel que hace cosas malas por la naturaleza de la maldad, por el mismo acto. Matar es un acto malo, punto. Pero impío, la diferencia entre impío y malo es que el impío es aquel que profesa una religión y no la practica, aquel que presume espiritualidad que no tiene. Una obra impía es aquella que se hace en el nombre de Dios, es aquella que se hace tomando como escudo o como pretexto a Dios. Eso es lo que hacía Pablo. En nombre de Dios, él andaba arrestando y encarcelando a cristianos. Estaba equivocado, pero él no sabía que estaba obrando contra Dios. Lo que hizo la Iglesia Católica durante el periodo llamado de la Inquisición, eran obras impías porque mataban y torturaban gente en nombre de Dios, según ellos, ¿no? Entonces, esas son las obras impías. Número 10, las obras de parloteo. Fíjense cómo nos lo dice aquí en tercera de Juan 1:10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando, con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Las obras de parloteo, fíjense, dice con palabras malignas contra nosotros. Esto tiene que ver con las palabras que incitan, con las palabras que provocan actos malos, con las palabras que producen violencia, que producen maldad. Alguien puede molestar a alguien o puede enervar o insultar a alguien al grado que el otro pierde el control y se sale de sus casillas y comete actos espantosos. Y todo por las palabras. Hay quienes usan las palabras para incitar a la gente a fin de que como turba vayan y maten a alguien. En los pueblos ha pasado eso. Hay quienes convencen a la gente de que deben quemar a tal persona o tienen que pues matar a, a alguien y toda la gente enervada va y lo hace. Número 12, obras malas. Segundo de Juan 1:10-12. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Esto ya tiene que ver con obras malas, con lo que es malo, ¿verdad? Y no solamente es malo robar, no solamente es malo matar lo que normalmente clasificamos como malo. De hecho, en Timoteo hace una relación de para quienes fue dada la ley, para los impíos, para los pecadores, para los adúlteros y homicidas, parricidas, matricidas. Habla allí, da una lista bastante amplia de cosas malas y termina diciendo, y para los que se oponen a la sana doctrina. Por eso es que las sectas, el que está en una secta,
El que se ha desviado y anda propagando una doctrina falsa está haciendo una obra mala, tan mala como el asesinato, como el adulterio, como la fornicación y como cualquier otro pecado sim- similar, y no lo consideramos malo. Aquellos que adoran los ídolos, que presentan incienso, que le ponen pues comida a los muertos, que hacen sus ritos religiosos a los ídolos, que le rezan a un ídolo, están haciendo una obra mala, porque está clasificado por Dios como algo malo, como algo maligno. Número 13, las obras del diablo. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí pues es obvio, ¿no? Las obras del diablo son evidentes. El diablo vino a hurtar, a matar, a destruir. Todo lo que hace el diablo es para eh, eh, hacer que la gente se pierda, para que la gente no se salve. Es el enemigo de Dios. Y las obras del diablo, muchos las hacen. Y el diablo utiliza a los seres humanos para hacer sus obras. Luego vienen las obras muertas, que es de lo que estudiamos en los cimientos, ¿verdad? Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí habla de las obras muertas, no habla de las obras malas, sino ya habla de limpiar las conciencias, porque hacemos a veces cosas espirituales y nosotros sabemos que no las estamos haciendo con una intención buena. Y tenemos que ser conscientes de eso. Muchas veces oramos cuando vamos a dar alguna palabra, cuando estamos en público, y como que le echamos mucha crema a nuestra oración, o sea, como que la hacemos así, o sea, no oramos como oramos cuando estamos a solas. No estoy diciendo que esté mal orar con gritos y con palabras rimbombantes, no es eso, porque cuando enseñamos esto, hay quienes tienden a pensar que el que ora así, ya de entrada está mal. No, 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 no. No debemos hacer juicio. No sabemos si esa persona cuando ora a solas ora así. Si en lo secreto, si en lo privado, la persona ora con palabras rimbombantes y así con palabras muy rebuscadas y a gritos y todo, gloria a Dios. Dios lo escucha tanto como al que ora de otra forma. Y si así lo hace en público, qué bueno. El problema no está en el estilo de cómo uno ora. El problema está en si uno no es auténtico y uno cuando ora, en su corazón uno sabe cuándo quiere impresionar o cuándo quiere quedar bien con otros. Esa es una obra muerta. Y dice que ensucia, que mancha nuestra conciencia. Todas las obras malas manchan y las obras muertas manchan nuestra conciencia. Quinceavo, las obras de las manos. Pues esto, la computadora, el celular, las casas, todo lo que ven nuestros ojos hecho por los hombres son obras de las manos. Hechos 7:41. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Las obras de las manos son las cosas hechas por los hombres. Por eso es que Dios aborrece tanto los ídolos y las estatuas, porque son obra humana. Y los hombres se ponen y se postran ante una obra humana, o sea, ante algo hecho por manos de los hombres. Pero no solo eso, hay quienes pues adoran su auto, ¿no? Adoran su casa. Y es una obra de las manos de los hombres. Las obras de las manos de los hombres son adoradas
y eso es abominación para con Dios. No están mal las obras de las manos de los hombres, dependemos de ellas, vivimos en ellas, vivimos por ellas, necesitamos de las obras de las manos de los hombres, necesitamos de los autos, de las computadoras, de las cosas. Pero si las obras de las manos se vuelven más importantes que Dios, entonces hay un problema grave allí. 16 obras de la carne, que son las que hemos estudiado ya también. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. Y 17, y por último, las obras de las tinieblas. Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Cada una de estas obras es motivo de todo un estudio bíblico. Podríamos ampliar cada categoría, pero lo que nos interesa es qué tipo de obras, a qué tipo de obras se está refiriendo en Timoteo en el texto que estamos viendo. El número 17 es importante hacer notar esto, es simbólico y muy relevante. Por eso es que de las 17 vamos a enfocarnos en una de las 17 y vamos a desarrollar en esta y las próximas dos lecciones esta obra. El número 17 aparece 13 veces y significa perfección espiritual. O sea, significa que lo incluye todo y que no excluye nada. Es la suma de dos números perfectos, 10 y 7, y es un número primo. No es múltiplo de otros. Los 7 primeros números primos son 1, 3, 5, 7, 11, 13 y 17, o sea, es el séptimo de la lista, ¿verdad? En Romanos hay 17 bendiciones para los creyentes. Entre ellas existe una serie de 7 y una de 10. Hay 7 partes en la pregunta. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo en el versículo 35 de Romanos 8? Y 10 partes en la respuesta, en los versículos 38 al 39. En el día de Pentecostés se hablaron 17 lenguas, el día del descenso del Espíritu Santo. Hay 17 oraciones en Jeremías en los 30 primeros capítulos de su libro. Luego, silencio. Hay 17 títulos para el Espíritu Santo en toda la Biblia. Las obras de Jesús se pueden clasificar en 17 categorías. Eso lo vamos a ver en la última enseñanza acerca de este tema de las obras. 17 tipos de obras que hizo Jesús. El 17 significa que no excluye nada y lo incluye todo. O sea, todo lo que existe o existirá o ha existido está contenido en el 17. Respecto a las obras, la Biblia contiene absolutamente todas las obras que son posibles de realizar en esta vida. Y que son las 17 que ya vimos. En Primera de Timoteo, de los 17 tipos se refiere a las buenas obras y es lo que vamos a ahondar, es lo que vamos a profundizar y ampliar. Primera de Timoteo 2:10, sino con buenas obras. En Primera de Timoteo 5:10 dice que tengan testimonio de buenas obras, Primera de Timoteo 5:25, se hacen manifiestas las buenas obras, ¿no? Entonces, ¿de qué en el contexto, cuáles son las obras que nosotros debemos hacer? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto, o sea, haciendo estas obras. ¿Qué obras? Ah, las buenas obras, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y en 1 Timoteo 6:18 dice, que sean ricos en buenas obras. 4 veces se repite buenas obras en Primera de Timoteo. Entonces, ¿cuáles son las buenas obras? Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, estas buenas obras no es lo que se nos ocurra, no es lo que pensamos que es, porque a veces tenemos ideas de lo que es mejor o de lo que es bueno, de lo que es malo, pero no se trata ni de lo que decimos nosotros, ni de lo que dicen los líderes, ni de lo que dice la sociedad, ni lo que dice el
gobierno, ni la filosofía, ni el mundo. Se trata de lo que Dios dice, son cosas ya establecidas que no podemos nosotros elegir, que ya están allí, fueron preparadas y lo único que tenemos que hacer es hacerlas. Las buenas obras son las que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para que las Estamos hiciéramos. destinados, nacimos para eso. Hasta que no las hagamos, no encontraremos el propósito, la razón de ser por la cual estamos en esta tierra. Esas buenas obras son las mismas obras que hizo Jesús y son las mismas que debemos hacer. Cuando veamos las 17 categorías de las obras de Cristo, pues va a ser una buena oportunidad para examinar nuestras vidas. ¿He hecho esas buenas obras? ¿Estoy haciéndolas? ¿No las he hecho? Pues hay que empezar a hacerlas. Sí las hice, pero ya no las estoy haciendo, hay que volverlas a hacer, porque esa es la razón por la cual estamos vivos. Esa es la razón por la que todavía estamos aquí en esta tierra. Esa es la razón, el propósito por el cual fuimos salvados. No fuimos salvados por obras, fuimos salvados para buenas obras, y en el ejercicio de esas buenas obras es que somos salvos en el alma, es que salvamos nuestra alma. En la medida que no ejercitamos esas buenas obras, perdemos nuestra alma. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, lo que hizo Jesús es lo que nosotros también debemos hacer, ni más ni menos. Él es el modelo, Él es la guía, Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Noten cómo aquí Jesús está asegurando, y vean de qué manera lo dice. De cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Qué impresionante, qué impresionante. Es una verdad fulminante, contundente, avasalladora. Jesús es la verdad. Bastaría con que Jesús dijera, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Él es la verdad, él es Dios, lo que él diga es. Pero él se asegura de que esa verdad quede no solamente afirmada, sino reafirmada triplemente. Esta es verdad porque lo está diciendo él como Dios, porque él lo hizo y porque es algo que debemos hacer y que podemos hacer. De cierto les digo, o sea, en verdad te digo, mira, te lo aseguro, no hay lugar a dudas, no hay lugar a especulaciones, no hay lugar a interpretaciones, no hay lugar a ¿será que sí o no? No hay cabida a eso, no es para mí. Eso es para unos cuantos. No hay lugar a pensar que no estamos incluidos allí, porque dice el que en mí cree. No dice el que ayuna 40 días, el que memoriza todo un evangelio, el que predica todos los días, el que es súper santo y nunca falla y nunca hace nada malo, el que se porta bien. No, dice el que en mí cree. El único requisito para hacer las obras de Cristo, porque las buenas obras son las obras de Cristo, es creer. Pero dice, el que en mí cree, establece que es por medio de Jesús, no por medio de las filosofías humanas o de los líderes o de la iglesia o del mundo. No es por medio de nuestra inteligencia o de nuestras ideas. Nuestra fe debe estar puesta total y absolutamente en Jesús, el que en mí cree. Por eso es que él también dijo en Juan 15, todo pámpano que en mí no lleva fruto,
podemos llevar fruto. Incluso podemos hacer estas buenas obras, pero no en Cristo, ni para Cristo. Y aquí es donde se conecta lo que hemos estado viendo. Nosotros podemos darle de comer a los pobres, podemos nosotros sacrificarnos, podemos nosotros visitar a la viuda y al huérfano, podemos nosotros echar fuera demonios, pero si no lo hacemos en Cristo y para Cristo, son obras muertas. Por eso es que el día del juicio va a ser terrible, porque en el día del juicio dice, Cristo dijo, muchos, no algunos, dice muchos, me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, milagros, expulsión de demonios, profecía. ¿Y qué les dirá Jesús? Apártense de mí, hacedores de maldad. Sus obras fueron malas. Sus obras, aunque eran correctas, fueron malas, porque no basta con hacer una obra correcta. No basta con hacer lo bueno. Tienen que ser buenas obras. Tienen que ser esas buenas obras que Dios nos mandó. Y mira, no te equivoques. Si Dios ya preparó las buenas obras de antemano y tú no las haces, aunque hagas cosas buenas, pero que no fueron preparadas para ti, te van a ser contadas como obras muertas. Ejemplo, servidor, fui llamado por Dios para ir a las cárceles. Ese es el llamado. Yo lo tengo más claro que el agua. Yo tengo clarísimo que hay quienes han sido llamados a los niños de la calle, o hay quienes han sido llamados a los hospitales, o hay quienes han sido llamados a otras áreas. Eso lo tengo claro. Yo en mi caso particular, yo fui llamado a las cárceles. Si tú todavía no tienes eso claro, es algo que vamos a ver luego. Es de vital importancia. Tú no vas a poder estar seguro de nada hasta que tú no sepas al 100% con seguridad cuál es tu llamado. Y si tu llamado es ir a las cárceles y tú te dedicas a otra cosa, todo lo que hagas haciendo otras cosas van a ser obras muertas. No te van a servir de nada. ¿Por qué? Porque no es lo que Dios preparó de antemano para que anduvieses en ello. No es lo que Dios diseñó para ti desde antes de la fundación del mundo. Así que hay que tener muchísimo cuidado, porque si tú toda tu vida te dedicas a ir a las cárceles y fuiste llamado a servir a los niños, no se te va a contar. O si tú fuiste llamado a servir a las cárceles y te dedicas a los ancianos o a los niños, tampoco se te va a contar. De ahí la importancia de entender esto de las buenas obras y de saber y conocer nuestro llamado. Entonces, de verdad, no hay palabras para poder enfatizar lo importantísimo, lo urgente, lo relevante, lo trascendente, lo vital, lo esencial que es estar seguros de nuestro llamado. Porque en Efesios 2:10, que es la base de este tema de las obras, está asociado directamente con la salvación. Dice en Efesios 2:8, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Allí especifica que no son las obras, no hay ninguna obra, por muy buena que sea, que nos pueda salvar. Pero luego dice el versículo 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que ya anticipadamente Dios las había preparado para que anduviésemos en ellas. Entonces, somos salvos por la fe, pero somos salvos para hacer esas buenas obras. Entonces, las buenas obras que nosotros realicemos deben producir salvación. Están asociadas directamente con la salvación.
Si lo que yo hago no está trayendo como fruto la salvación en otros, no está trayendo un crecimiento, porque todo lo que Dios creó crece, todo lo que está vivo crece. Si no está viendo crecimiento, quiere decir que algo no estamos haciendo bien o no estamos haciendo las obras para Cristo, no estamos haciendo las cosas en Cristo o no estamos haciendo aquello para lo cual fuimos creados, para lo cual fuimos llamados, para lo cual fuimos salvados. Y ese es el primer enfoque que le vamos a dar a esta clase. Las obras que nosotros hacemos deben producir salvación en otros, así como las obras que hicieron otros produjeron salvación en nosotros. Vamos después a ver que la oración es una de las obras más grandes que podemos hacer. Todos nosotros, sin excepción, somos el resultado de la oración de alguien. Alguien oró por nosotros para que pudiésemos ser salvos. Lo mismo tenemos que hacer nosotros por otros, orar para que sean salvos. Y no fue nada más la oración, sino fue el testimonio de otros, fue la palabra de alguien, el cariño de alguien, el servicio de alguien, fue el trabajo en conjunto de muchos lo que hizo que todos y cada uno pudiéramos llegar a los pies de Cristo y pudiéramos salvarnos. Porque la salvación está implícita aquí en las obras. Las obras deben traer como resultado la salvación, porque al final de cuentas, el único ministerio que tenemos, el único ministerio que registra la Biblia es el ministerio de la reconciliación. Y todos los llamados apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, están constituidos para la edificación del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio, para que los que no conocen a Cristo puedan conocerlo. Y eso es lo que le da una total relevancia a este tema de las obras, porque estamos llamados a hacer las mismas obras que hizo Jesús. Y esas obras deben producir salvación en nosotros y en aquellos a quienes nosotros servimos. Por eso nuestro texto dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, si tú no estás 100% seguro de el llamado que tienes, porque puede ser que estés sirviendo en las cárceles y tu llamado sea otro. Cada vez que damos el curso de entrenamiento para obreros carcelarios a los nuevos, les decimos desde el principio, este curso que te vamos a dar va a ser para que verifiques si tu llamado es en las cárceles. Pero si descubres que tu llamado es en otra área, dedícate a otra cosa, porque no hay nada más poderoso que una sola persona, uno solo con llamado a las cárceles es más efectivo que 100 sin llamado a las cárceles. Pero uno solo sin llamado a las cárceles es un dolor de cabeza para todos. Por eso es importantísimo este tema. Y pues bueno, vamos a pues ya ver la tarea y la respuesta, la pregunta que los misioneros, los que ya tienen años y que están en el campo, van a contestar, va a ser de muchísima bendición para todos nosotros. Yo estoy ansioso por oír lo que cada uno va a compartir respecto a esto. La tarea 19, seguir poniéndose al corriente con las tareas. Gracias a Dios, cada vez son más los que están poniéndose al corriente con sus tareas. Ya se dieron cuenta que ya le empecé a escribir a algunos, ya les empecé a decir, oye, no he recibido ni una sola tarea tuya y se han empezado a poner las pilas. Felicito a los que ya se están poniendo al corriente, no queremos saturarlos, pero la verdad, este curso va a ser totalmente inútil si no lo ponemos en práctica, ¿no? Y
la tarea que ahora vamos a dar es memorizar los 6 cimientos. ¿Y cuántas verdades enseñó Jesús acerca de cada uno de los cimientos? Así, arrepentimiento de obras muertas, Jesús enseñó 10 obras muertas y enseñó 10 verdades. Fe en Dios, Jesús enseñó 14 verdades, 5 señales de poca fe, 5 señales de mucha fe. Imposición de manos, hay 10 propósitos de la imposición de manos. Doctrina de bautismos, hay 9 bautismos. Resurrección de los muertos, hay 5 resurrecciones. Y juicio eterno, hay 10 acontecimientos de la resurrección. Eso es lo que yo quiero que se memoricen dentro para la clase que sigue, y vamos a hacer un breve examen, muy breve, pues en la próxima clase, y no va a ser para avergonzar a nadie. De hecho, nadie va a saber qué calificación sacaste, pero tú sí lo vas a saber, y es importante que pues seas honesto contigo mismo, y si no te memorizaste esto, pues que tomes la meta de memorizarlo, ¿ok? Entonces, los 6 cimientos y cuántas verdades enseñó Jesús acerca de cada uno. Y la pregunta a los misioneros es: comparte tu experiencia personal respecto a las buenas obras que otros hicieron por ti, que influyeron en tu conversión a Cristo y en tu llamado. Son dos cosas. Yo les puedo contar mucho, y bueno, vamos a tener que ser breves y resumir esto, pero para mí es muy emocionante contar quiénes participaron para que yo recibiera a Cristo y me salvara y me entregara a Cristo, quienes me apacentaron como cordero, como un bebé, y cómo fue mi llamado. O sea, cómo influyeron. Lo del llamado eso lo vamos a ver dentro de 8 días, pero ¿cómo es que empecé a ir a la cárcel y cómo es que decidí estar yendo a la cárcel? ¿Quiénes me inspiraron? ¿Cómo lo hicieron? Es importante porque de la manera como otros, escuchen, de la manera como otros influyeron en mí, es un patrón, un modelo que me sirve como base para yo influir también sobre otros. Y tenemos que hacer esto intencionalmente. Pues bueno, vamos a disfrutar de la experiencia personal de cada uno de nuestros amados. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Beto, Blanca, por esta enseñanza, por esta bendición. Y pues bueno, ahí está la pregunta, ¿no? En el aire. Comparte tu experiencia personal respecto a las buenas obras que otros hicieron por ti, que influyeron en tu conversión a Cristo y en tu llamado. De hecho, ya está por ahí en el chat la pregunta, por si no te da tiempo de apuntarla. Bueno, ahí ya está en el chat. Y pues bueno, vamos a darle paso a nuestros hermanos eh, que puedan compartir con nosotros pues esa experiencia, ¿no? De la cual ahorita Beto estaba hablando. Entonces, pues vamos a ver, escuchar de viva voz, ¿no? De nuestros hermanos que pues llevan ya un poquito más tiempo caminando, ¿no? Entonces, pues por aquí vamos a buscar. Bueno, siempre está en la punta José Luis Bolaños, aquí ya, ya lo ubiqué. Pues adelante, amado José Luis, compártenos tu experiencia, hermano. Buenas noches a todos mis hermanos. Gracias, Alcántara. Pues estaba escuchando ahorita lo de Alberto, pues muy interesante todo. Me veo muy rojo aquí. Bueno, es otro asunto.
Pues sí estaba viendo y estaba yo acordando ahorita a través de lo que decía él, de quienes influyeron en el testimonio o en el llamado primero, bueno, en la conversión. Entendiendo pues que conversión no es lo mismo que salvación, ¿no? Somos salvos y después somos convertidos. Viene la conversión a través del tiempo, conforme vamos caminando. Lo llamamos nosotros también santificación. Ya creí, ya soy salvo, ahora me estoy convirtiendo, estoy siendo transformado de mi forma de ser. Y yo me acuerdo de chavitos, para darle tiempo a alguien más, cuando yo estaba chamaco y que nos vinimos ya de la ciudad de Chilangolandia para acá, para León, que nos trajo mi madre, a raíz de la partida de mi padre, yo me acuerdo que mi madre, pues tal vez ella, y de hecho alguna vez me lo manifestó, y se los he comentado, con aquella situación de que ella se encontraba, se sentía en desventaja, pues ella quedó viuda muy joven y con 5 chamacos. Y ya desde entonces, ya desde que estaba yo chamaco, ya tenía zancas para gallo. Mi mamá conocía lo travieso que era. Pues de esa manera, llegando nosotros para acá, ella me metió a estudiar a una escuela de sacerdotes. Bueno, de un sacerdote. Y él tenía fama de ser muy buena en la escuela esa, ¿no? Porque el sacerdote pues era muy dedicado a lo suyo. Tenían un buen nivel académico, pero pues a veces es así, ¿no? No es muy bueno para predicar, pero no para practicar lo predicado. Y bueno, pues este señor no era tan, todo de ahí que era el cura, pues no era pues tan cura, ¿no? O sea, bien buena onda, o sea, como sacerdote, ¿no? Y yo tenía la imagen del sacerdote, pues como a veces tenemos la imagen también de los pastores, de los ministros, que son muy suavecitos, muy bonachones. No, este señor era algo caramba. Y además de eso, bueno, pues le encantaba la lana, ¿no? Entonces, pues esas cosas fueron destruyendo un poco en mí la imagen que yo tenía del sacerdote, de lo que yo pensaba o yo creía que era un sacerdote. Y bueno, pues yo me fui decepcionando de la religión que profesaba mi madre, la casa de mis padres, pues me fui decepcionando por esas actitudes de este hombre. Y, y decidí salirme de la escuela, independientemente de esto, porque también pues mi madre pues trabajaba mucho para pagar la colegiatura, ahí era de paga, y pues a mí me pesaba, la verdad, me dolía mucho pues, que mi madre tuviera que chambearle tanto y estar pagando ahí una colegiatura. Y me salí de ahí de la escuela, mi madre no quería, repito, pues porque posteriormente en pláticas me decía, ¿no? Pues hay algo tremendo. Y ella pensaba que estar estudiando ahí en esta escuela, pues yo iba a enderezar un poco, iba a dejar de ser travieso, pues. Total que decidirme a otra escuela, aún en contra, con la renuncia mamá, pues si no me cambiaba de escuela ya no estudiaba. Y me llevó a una escuela de gobierno, que nosotros llamamos de gobierno, una escuela oficial. Y resulta ser que el director de esta escuela oficial era protestante, así se les conocía, se les sigue conociendo, ¿no? Era protestante. Y pues en ese entonces, aquí en León, no sé si en otros lados, había una propaganda muy fuerte hacia el protestantismo, y además aquí lo sigue siendo, ¿no? Hacia los evangélicos cristianos, y los curas desde el púlpito prohibían que inscribieran a los chamacos en esa escuela y todo. Y bueno, pues a pesar de eso, yo fui ahí a esa escuela. Y yo pude percibir un cambio ahí en estos hombres, porque el director de una escuela y de otra, porque este hombre de la escuela de gobierno y protestante era muy recto el hombre, también así muy estricto, ¿no? Muy estricto, muy disciplinado, pero yo veía que la disciplina también se la aplicaba a él, a sus hijos, porque ahí vivían en la escuela. Tenía 2 hijas él, las 2 hijas bien dedicadas, la esposa de él era nuestra maestra de 6.º año, y yo veía la conducta de estas gentes así bien rectos, bien educados, bien correctos en todo. Incluso, pues el director de la escuela, pues sabía de mi condición, ¿no? Porque no sé si mamá le llegó a platicar, no sé, pero él de pronto me empezó a tener una cierta protección, ¿no? Me empezó a dar cierta protección,
y me traía para todos lados el director, me ponía atención en mis tareas y todo el asunto, también la esposa del director, y eso fue ganándome afecto, ¿no? Para ellos, la verdad, afecto, y yo veía esa diferencia. Pasaron los años, yo salí de ahí de la escuela, me vine para acá, regresé para la Ciudad de México, y otra vez, pues yo agarré el camino, ¿no? Pues el camino, ¿no? De la vida. Y no tuve oportunidad, pues, sí, llegué a tener oportunidad porque alguien en esos años, pues, me llegó a hablar de la palabra de Dios, ¿no? Pero pues yo siempre lo rechacé, no me interesaba, además, pues, he comentado mucho resentimiento hacia Dios, y lo que menos quería yo saber era de Dios, ¿no? Intuía yo internamente que era la necesidad, porque pues lo hemos visto y se comenta esto, que en las trincheras no hay ateos, y en los tiempos difíciles, pues acudía a Dios, ¿verdad? Aún sin conocerlo y todo, pero pues como en las quincenas, ¿verdad? Siempre todos buscamos a Dios el día 14 del mes, y el día 15 nos olvidamos de él, ¿no? El día 14 porque no nos alcanza, y el día 15 ya tenemos lana, pues nos olvidamos de Dios. Entonces, pues yo acudí a Dios en esos momentos, pero hasta ahí, ¿no? Hasta ahí nada más. Se pasaba el dolor y eso, y pues volvió otra vez a estar en contra de Dios. Yo tuve la oportunidad en una ocasión, bueno, de clamar al Señor. En verdad yo clamé a Él, pero pues según yo no hubo respuesta, no me pude dar cuenta de ella, porque pues Él me mandó, yo clamé a Dios y Él me mandó gente a que me predicara el Evangelio. Y cuando me predicó el Evangelio, pues con el prejuicio religioso, ¿verdad? Que yo pensaba que el cristianismo era una religión, pues rechacé a estos hombres. De tal manera que yo estoy bien convencido de esto que les voy a decir. Yo estoy bien convencido del amor a Dios hacia mi vida, y pues del plan tan maravilloso que Él tenía y sigue teniendo para mí, que como lo rechacé en la calle, pues simplemente Él arregló todas las cosas para que yo pudiera llegar a un buen instituto bíblico ahí en San Mateo Jalpa, ¿no? Ahí llámese Reclusorio Sur. Y pues Él arregló todo para que yo llegara ahí. Y bueno, pues a través de las experiencias vividas ahí en el reclusorio, de todo lo que vive un interno, ahí ustedes que conocen mejor que yo el manual de las cárceles, pues ahí vemos, ¿no? Cómo son actor primo delincuente, y bueno, en fin. A través de esto, pues conocí a un hombre, les he comentado también, Arnulfo González, ya está disfrutando también de la presencia del Señor hasta donde yo tengo entendido. Y pues yo me acerqué a él, y simplemente él no me habló el Evangelio, ¿no? Simplemente me invitó a una reunión donde yo asistí, y ahí tuve la oportunidad, pues, de escuchar de la palabra de Dios. Y, y bueno, pues ese mismo día que yo llegué, pasó la experiencia maravillosa, ¿verdad? De que el Señor tocó mi corazón, me dio al arrepentimiento, y yo les he comentado, yo estoy seguro que ese día yo nací de nuevo. Pero, pues hasta ahí, lo interior, lo que yo viví, la experiencia del perdón de mis pecados, todo cosa hermosa, maravillosa, ¿no? Pero ver a la dedicación de este hombre, porque era un hombre muy dedicado, él era un hombre muy estudioso de la palabra. Algunos de ustedes han escuchado, otros lo han conocido. Él era un hombre, era un varón que era pastor bautista ordenado, o sea, él era ordenado bautista. Pues llegó allá a la cárcel porque ya saben que es la casa del jabonero, ¿no? Entonces, era un hombre muy estudioso, muy dedicado, y siempre yo lo veía él también muy ordenado. Yo lo critiqué, lo juzgué mucho cuando nos hablaba el del diezmo, porque pues, yo lo veía cuando iba yo a buscarlo a su celda, digo, a su suite. Yo lo veía que estaba leyendo la Biblia, o estaba escuchando alabanzas, o estaba hincado orando, y decía, pues este cuate, ¿para qué nos pide lana? No, pues él ni hace nada, nomás para que lo estemos manteniendo nosotros. Total, que ahí hasta que después yo entendí, ¿verdad? Leyendo la Biblia, pues que ahí decía acerca del diezmo. Pero esas cosas que les comento influyeron en mí, ¿no? Porque de alguna manera yo lo veía a él, ojalá hubiera yo seguido bien su ejemplo, pues siempre estudioso. Yo lo veía y me llamaba mucho la atención cómo exponía él
sus estudios bíblicos y su dedicación a la iglesia, ¿no? Su dedicación. Me llamó mucho la atención la forma de este hombre. Pues a través de los estudios, pues ir aprendiendo. Pero llegó un buen día en que fue don Jaime a la cárcel a visitarme. Me acuerdo, los que lo conocimos sabemos cómo era este hombre, ¿no? Llegó don Jaime a visitarme porque pues, mi esposa le pidió de favor que me fuera a visitar, fue Jaime a verme, me invitó un cafecito, estuvimos platicando, pero más que platicando, él me escuchó a mí, simplemente me dio cuerda, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Y por qué estás? Y empecé y le solté todo, y me escuchó todo el tiempo Jaime, no me interrumpió para nada, Me acuerdo que ya cuando terminé yo de platicar, me dijo, pues fíjate, te tengo buenas noticias. Dice, mira, ya me empezó a platicar parte de su testimonio, dice, yo sí era culpable y así, así. Dice. Y yo salí, porque Jesús me sacó, o sea, me platicó el testimonio. Me dijo, si yo era culpable y salí libre, pues con mayor razón te vas a salir, ¿no? Pues las palabras de esperanza, la dedicación, el tiempo, a través de eso, pues empezó Jaime a ir a visitarnos allá a la iglesia. Todos los miércoles llegaba Jaime puntualmente, igual yo lo observaba, pues igual como el otro señor, ¿verdad? Muy bien. Él, pues, él me empezó a, mí a guiar hacia Jesús, ¿no? Eh, este, porque él hablaba solamente de Jesucristo, ¿no? Ver a estos dos hombres, la influencia en mi vida, ¿no? Los estudios, uno, pues, doctrinas bíblicas y Jaime hablándonos de Jesús, y pues fue algo muy maravilloso para mí. Yo sentí el deseo, pues que alguna vez de niño había yo sentido en mi corazón el buscar a Dios, porque yo de chamaquillo, voy a regresar otra vez, yo de chamaquillo a raíz de la enfermedad de mi padre, que duró unos buenos meses, pues yo escuchaba de Dios, ¿no? Y pues yo sabía que la casa de Dios era el templo y yo iba solo ahí, me metía al templo y platicaba con Dios, no con las imágenes. Yo platicaba con Dios y platicaba cómo me sentía. Pues, después me di cuenta que era una oración. Pero me sentía yo muy lleno cuando platicaba yo con él y yo tenía ese deseo. Incluso cuando estuve en la escuela con el cura con el sacerdote, yo le comenté a mi madre, oye mamá, yo quisiera ser sacerdote, ¿no? Cosa obviamente pues que mi mamá no me permitió, porque me dijo pues que no, pues ella sabía, le conocía la zanca al pollo. Entonces, pero en ese tiempo que estuve en la prisión, volvió con esa intensidad, ¿no? Ese deseo pues de seguir el camino del Señor, no solamente de quedarme ahí, sino de seguir adelante, adelante. Y una de las cosas que me impactó mucho es, me acuerdo de una ocasión para un día de Reyes, algo así. Pues yo, el más chiquito de mis hijos, Pepe, que ya es un varón, algunos de ustedes lo conocen, pues tenía meses, ahí un mes y fracción, año y fracción, cuando pasó esta experiencia que les voy a comentar, que me fue a visitar Conchita, y yo me acuerdo que el Pepillo apenas podía caminar, iba abrazando así un tráiler casi de su tamaño, parecía pingüino mi hijo corriendo ahí con el tráiler. Y a mí me llamó la atención. Y yo le pregunté a mi esposa, oye, ¿quién le regaló el tráiler, no? Porque pues ya no teníamos dinero en ese entonces nosotros. Me dijo, se lo regaló Jaime Guerrero. Porque él, fíjate que ya me platicó lo de los reyes y toda esa cosa de los juguetes. A mí me impactó mucho porque, pues ya ven el sentimentalismo y las cosas para esas fechas. Pues no teníamos dinero, yo en la cárcel y toda esa cosa, pues me sentía yo muy mal, ¿no? Mal, de no poderle ofrecer a mi esposa nada, ni a mis hijos, ni nada. Entonces, ese regalo que le dio Jaime, bueno, yo sé que era de parte de Dios, pero me impactó tanto. Y luego la comichita me platicaba de Chelita, me platicaba de Jaime, la obra que hacía Jaime afuera.
porque pues Jaime nunca comentaba nada de eso, ¿no? Y bueno, pues otras personas ahí cristianas que la asistían, y a mí me impresionó mucho eso, mucho, mucho, y pues yo anhelaba salir de la cárcel pues para integrarme, ¿no? Al ministerio, para integrarme y pues dedicarme a hacer lo mismo, ¿no? Hacer exactamente lo mismo o algo similar, porque para mí fue muy impactante, ¿no? El ejemplo y la dedicación de estos hombres, sin menospreciar a uno, mayormente lo de Jaime, porque pues yo salí y fui a buscar a Jaime, ¿no? Me llamó mucho la atención. Y pues aunque el llamado es de parte de Dios, aquí no influimos los hombres para nada, porque el que llama es Dios a la hora del ministerio, pero el ejemplo, dicen que el ejemplo arrastra, ¿no? Yo no hubiera sabido empezar algo, digo, seguramente Dios hubiera puesto en mí, como Él pone el querer como el hacer, me hubiera dado indicaciones, ¿verdad? Pero pues ahí estaba ya este hombre, ¿no? Cuando yo salí, me recibió Jaime, me recibieron bien, con los brazos abiertos, y pues empezar a servir, ¿no? Empezar a servir desde aquel entonces hasta el día de hoy. Pero ese ejemplo, lo que decía ahorita Alberto, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos influir en otros? El testimonio de nuestra vida, el testimonio de lo que nosotros hacemos o de lo que yo hacía antes, porque pues llevábamos muchas cosas a la cárcel, ¿no? Que el pan, que las chanclas, que el pantalón, que las playeras, que las despensas que llevábamos para las familias de los internos, lo mismo que hicieron conmigo y que ha influido en el corazón de otros, ¿no? Porque eso es, o sea, el testificar y sin ánimos de nada, como decía ahorita Alberto, ¿verdad? De obras muertas, sino dar testimonio realmente de lo que estamos haciendo y para quién lo hacemos. Eso pues ha sido, hay gente pues que se ha animado, que no están incluso con nosotros, ni conmigo aquí en León en la congregación, ni en Fundación Emanuel, pero hay cualquier cantidad de gente, les puedo yo decir, que están sirviendo en otras congregaciones, en otros lugares, pero que están sirviendo. Pero eso es lo que hay, lo que hicieron conmigo y pues lo que uno tiene, lo que uno sigue haciendo, como lo hacen todos ustedes, ¿no? Y ya por último, sin omitir esto, ¿no? Decía Alberto acerca de las oraciones, no lo quiero omitir, pero mi madre aún dentro de la religión que ella profesaba, después ya se convirtió cuando yo estuve, ya cuando yo acá a León, se convirtió, se estuvo congregando con nosotros, ¿no? Algunos de mis hermanos también. Pero mi madre me decía igual, ¿no? Por la misma situación que ella me ve, lamentablemente le tocó a mi madre padecer conmigo. Dice mi madre que estaba ella siempre orando. Ella siempre estuvo orando, 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 pidiéndole a Dios. Pues ella no sabía de la conversión, ¿verdad? Ni de la salvación tal vez, pero ella me dice que ella oraba. Más de 20 años estuvo orando mi madre, pidiéndole a Dios que me pusiera en el camino de la verdad, en el camino de la verdad. Me acuerdo cuando mi madre me fue a visitar al Cerezo después de un año y medio, hasta que se enteró que yo estaba ahí, porque yo se lo oculté, este, me fue a visitar y cuando mi madre me vio, pues bien, o sea, dijo, bien, más que bien, ¿no? No sé cómo esperaba ella encontrarme en la prisión, pero me vio y me encontró bien, ¿no? Y yo llevaba mi Biblia en la mano. Me acuerdo de que mi madre me vio y se soltó llorando, se soltó llorando. Me preguntó, ¿qué estás haciendo, hijo? Le dije, ¿qué crees, madre? Recibí a Cristo en mi vida y estoy leyendo la Biblia. No, pues siguió llorando mi mamá. Ay, hijo, dice, tantos años que estuve orando por ti para que Dios te pusiera el camino de la verdad y mira nada más lo que ha hecho Dios. Dice, me hubiera gustado que por otro camino, dice, pero, o sea, en otra religión, decía ella, ¿no? Pero fue algo que mi madre se llevó ahí, el poder ver sus oraciones contestadas, sus oraciones contestadas. Sabemos por las Sagradas Escrituras que Dios pues se complace, ¿no? Donde quiera que haya una persona que lo ama profundamente, ¿no? Ella clamó a Dios y Dios la escuchó. Ella amaba a Dios, Dios la escuchó. Pues producto de esas oraciones y del testimonio de estos hombres en mi vida,
aquí estoy. Gracias a Dios. Breve Pues y muchas muchas gracias, gracias. muchas gracias. Qué tan importante, ¿no? Puede influenciar a alguien en nuestra vida, ¿no? Tanto en las oraciones como en el testimonio, ¿no? Creo que lo que decía ahorita Beto, lo que ahorita tú comentas, es una verdad, ¿no? ¿En cuántos de nosotros algún hombre, alguna mujer influyó tanto en las oraciones? Somos producto, ¿no? De esas oraciones, ¿no? De Claro, tantos años, de esas oraciones que de repente parece que no tienen respuesta, pero que al final siempre, siempre van a ser contestadas, ¿no? Y sobre todo la influencia, ¿no? De ver a alguien cómo hace las cosas, eso pues te motiva, ¿no? También a hacerlo, ¿no? A llevarlo a cabo. Decías tú ahorita, ¿no, hermano? Pues ver ese detalle, ¿no? De Jaimito, del regalo hacia mi hijo y ver, lo mismo que fue lo que yo hice, ¿no? Ya después cuando saliste y todo, pues todos esos ejemplos te llevaron a hacer lo mismo, ¿no? A practicar lo mismo, ¿no? Entonces, qué importante, ¿no? Qué importante esta pregunta pues que ahorita nos están, pues aquí poniendo en la mesa esa experiencia, ¿no? Personal respecto a las buenas obras que otros hicieron por nosotros y que esas obras influyeron en nuestra salvación, en nuestra conversión, pero también en nuestro llamado, ¿no? Porque no solamente fue la salvación y la conversión, sino que también el ver a alguien que hacía algo que normalmente nadie lo hace, ¿no? Yo recuerdo también cuando escuchaba esto de las cárceles, ¿no? Yo decía, pero ¿a quién en su sano juicio se le ocurre ir a las cárceles, ¿no? Pues uno dice en las cárceles está lo peor de lo peor, ¿no? Uno piensa así, ¿no? Cuando no sabe que todos estamos cortados por la misma tijera, ¿no? Y que el hecho de que no estuviéramos presos nosotros no quiere decir que fuéramos mejores, ¿no? O peores que los que están. Estamos cortados por la misma tijera, pecadores, y la paga es la muerte, ¿no? Pero ver que otros hacen ese trabajo, la verdad sí es una bendición y eso es lo que motiva, ¿no? Eso es lo que motiva a seguir adelante, ¿no? Em, fíjate por acá, aquí, para concluir, ¿no? ajá, adelante. Lo que tú dices ahorita, ver que otros lo hacen, tomar el ejemplo, ¿no? Y dice la escritura que no le debamos a nadie nada. Y yo no me puedo despedir ahorita quedando a deber, porque hay ejemplos que arrastran, ya dije de estos hombres, ¿no? Pero el ver a personas que nunca han estado en la prisión y que están enamorados del ministerio de las cárceles y que sirven y han servido y sirven, es también un ejemplo que arrastra, ¿no? Uno dice, bueno, pues yo estuve en la cárcel, simplemente estoy regresando a dar mi dádiva, ¿no? Pero con pasión, porque pues, es algo que Dios pone en uno. Yo estoy bien seguro segurísimo, que si no fuera de la obra de Dios, yo no iría, man. Yo la verdad no iría, ¿no? Porque sabemos que es un ministerio duro, difícil, y que a veces estás sembrando y regando y todo y no ves nada, ¿no? Pero es Dios el que nos mantiene ahí y el ejemplo, ¿no? En ese caso, bueno, pues tenemos ahorita al frente de nosotros, ¿no? La dirección de la fundación y el liderazgo tan importante de Alberto, pues que yo creo que ha sido un testimonio y sigue siendo un testimonio para nosotros. Y ahí está. Él nunca estuvo en la prisión, más que en la de su alma, pero va a las cárceles, ¿no? Así es. Entonces, pues gracias también a Alberto Acevedo, ¿no? Por su ejemplo y su dedicación, porque también pues él me agarró y me agarró y me agarró y no me soltó hasta que me corrió de México, ¿no? Sí, 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 es verdad, ¿no? Sí, Recordar todos esos días, ¿no? Yo también, de verdad, ver cómo metía y sigue metiendo las manos, ¿no? Cuando va, yo me acuerdo que le decía, déjame, te ayudo, hermano, no, déjame limpiar mis culpas, que estoy muy sucio, y yo cargo y yo hago y yo voy, o sea, y todo ese tipo no solamente. Digo, a lo largo del camino con Dios, pues te encuentras con muchos hombres y mujeres de Dios, ¿no? Dedicados, que son una inspiración, que son un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están siguiendo a Cristo, ¿no? O sea, ves a Cristo en sus vidas y eso te motiva, ¿no? A seguir adelante, a hacer las cosas claro. pues como Dios quiere, ¿no?
Pues muchas gracias, hermano. Él dice que me quería discipular, pero lo que quería era correrme de México. Después lo entendí. Ya ves que me la aplicó también, me mandó bien lejos. Lo logramos, gracias a Dios. Ay, pues gloria a Dios, gloria a Dios. Pues ahorita, Escuelón, el del Beto. Yo aquí haciendo el ministerio de Licona y él allá en Colombia. Ándale. Tú eres uno de los que sigue, Ramoncito, así que ¡No, hombre! tus maletas, que ya el Fer ya lo te... ya está subido al camión el Fer, fíjate, ya anda hasta Colombia. Ay, pues gracias a Dios por ahí, ahorita, no sé si esté por ahí Isma también, por ahí lo vi conectado, no sé si pueda compartirnos también su experiencia, por ahí levantó su manita Narciso, no sé si damos paso a Ismael y después a Narciso o a Narciso. Pues compártenos, Isma, y ahorita le damos chance a este Narciso de Isma y compartir. luego Nan. Sí, adelante, Isma. ¿Qué tal? Buenas noches, amados. Sí, es de verdad algo, y se los he compartido, ¿no? Es un antes y un después de nuestras vidas, un parteaguas, Cristo en nuestras vidas, viviendo de diferente manera como Él quiere, que vivamos una vida muy diferente y pues igual que oía Bolaños, mi mamá cristiana desde pequeña, yendo a la iglesia, tomando decisiones erróneas y todo lo que ustedes quieran y manden, y ella no se ha soltado de la mano de Dios. Oró por sus hijos, somos 5 hermanos. Yo soy producto del primer embarazo de mamá, somos gemelos, tengo un gemelo, ¿no? Y éramos una lata tremenda para un dolor de cabeza para mi mamá. Yo fui el peor, ¿no? Para variar un poco. Pero mi mamá no cesó en esa parte de la oración. No cesó, siempre ha estado orando por sus hijos constantemente, con fe, con fervor. Gracias a Dios y lo digo con mucha pena, pero de verdad, gracias a Dios no nos metió en cintura antes Dios, porque Dios tenía un propósito diferente para cada uno de los dos, aun siendo gemelos, somos muy diferentes. Y soy el producto también de una fe a prueba de fuego, que fue la de mi esposa. 2 mujeres, aquí está, 2 mujeres orando por mí, 3 porque la maestra, la que le enseñó a orar fue Blanquita, que intercedieron esas 2 mujeres por mí, empezaron a orar con pasión, con Cristo, le enseñó a Cristo realmente, y lo que me terminó de derrumbar todo mis pretextos para no poderme acercar a Cristo fue el amor de Cristo que me enseñó mi esposa. Fíjate, me enseñó el amor de Cristo a mi propia esposa, la atención, el perdón, la sumisión, lo que no tenía, si lo hubieran conocido antes, jalea, era otra cosa, mariposa, como dirían, ¿no? Pero créanme que cuando de verdad ella conoció a Cristo, cambió toda nuestra vida matrimonial, toda nuestra vida de pareja, sentimientos, porque pues yo estaba muy perdido en el alcohol, yo tampoco he tocado la cárcel, nos tomaron presos un momento, pero créeme que pisar la cárcel no, gracias a Dios no, pero igual que como Alberto, ahora sí que me contagió esa bendita locura y estar enamorados de la cárcel, de seguir asistiendo a ver a Cristo en cada hermano, en cada persona que hay, y ese amor que me mostró mi esposa primero a mí fue el que me liberó de verdad de la falta de perdón, del rencor, del odio que yo tenía arrastrando por muchos años desde mi juventud, ¿no?
y eso cambió, fue un parteaguas en mi vida a través de las oraciones que hizo mi esposa y Blanquita, en especial ellas dos, porque fueron las que empezaron a orar. Mamá tenía muchísimos años orando por mí, pero necesitaba ahora sí que ese pequeño empujón, ¿no? Estas dos mujeres, y de verdad que funciona la oración cuando ora. Soy producto de esa oración, como diría Alberto, ¿no? Soy producto de esas oraciones contestadas fervientemente, y el cambio fue total. Eh, yo no, como yo les digo a mis hermanos en prisión, yo nunca me vi haciendo esto. Yo me vi haciendo business, tomando, divirtiendo, pasándomela como todo el mundo, ¿no? Haciendo, comprando, vendiendo, no sé, pero menos esto. Jamás, ni en el sueño más guajiro que pueda tener en mi mente, podría haber pensado que estuviera un servidor, ahora sí que sirviéndole a Cristo, o tratando de servirle a Cristo en lo que Él nos ha encomendado a hacer. Y de verdad que es un honor, un privilegio estar sirviendo de esta manera, con una mente nueva, con un pensamiento claro, diferente, con un objetivo, con una meta, con una idea bien plantada en el corazón, a qué venimos, qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, con quién lo estamos haciendo, ¿no? Ser claros en nuestra forma de estar, de ser y de vivir, porque nuestra vida era muy diferente, mucho, muy diferente. Los que nos conocieron a viva voz, así, bien silvestres, como digo yo, que estábamos bien silvestres, pues Blanca y Beto nos veían así de frente, tenían la pantalla completa para vernos como éramos un desastre como matrimonio, ¿no? Y nuestros hijos iban para allá, para el mismo desastre y peor. Pero Dios tomó su tiempo, su forma, porque no fue a la forma ni de mi esposa, ni de mi mamá, ni la mía. Fue a la manera que Dios quiso, ¿no? Atraernos con amor, atraernos con paciencia. Dios ha sido muy paciente conmigo, mayormente conmigo, muy paciente. He entendido muchas cosas que tengo que seguir haciendo. Hay otras que todavía que desarraigarlas. Sigo trabajando en mí para poder dar mejor, cada día ser mejor para Cristo, ¿no? Entonces, Más que nada también no tanto el ir a compartir de la palabra. Dios nos trató en esa forma de ir y compartir, el darte nuestro testimonio ha sido una gran bendición. Pero cuando Dios nos trató de la otra forma de entrar como visita, esa fue otra historia tremenda. El ver cómo es tratada la visita dentro de la cárcel, el valorar a todas las mujeres y hombres, tan solo hasta los mismos jóvenes, porque pues los niños sí se dan cuenta, pero no tan al grado como un joven, un ¿no? adolescente, Un adolescente, el que entre a a la ver a su cárcel, papá, a su mamá, a ver el trato que que con los recibe. custodios, es un trato totalmente diferente si entras tú como visita o si tú entras como servidor. Nosotros hemos entrado como servidores y ni nos revisan, pero hemos entrado como visita. Quieren hacerse la coloscopía, el Papa Nicolau mismo, la próstata, quieren hacerte todos los estudios en un ratito, son mejores que el Seguro Social. En un ratito y te quieren dar resultados. No, pues no. Entonces, el vivir esa parte, tristemente, el vivir esa parte de visita y servidor, valoramos más el servicio y valoramos más a la visita, porque nos hemos topado, hemos entrado junto con la visita y ha sido de gran bendición porque hemos orado por ellos. Ha sido pues ese complemento total. El tratar con el preso, el tratar con la familia es una parte. El tratar con la familia en su casa es muy diferente al tratar a la familia como visita. Dentro del penal. Dentro del penal, Es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque afuera en sus casas
la visita está más relajada, más tranquila, te Distraída. abren su corazón, pero cuando está adentro como visita, cambian totalmente. Entonces es diferente. Es diferente. Entonces, Hemos aprendido esa parte. sí, hemos aprendido todo ese trasfondo de vivir todo el reclusorio, totalmente, vivir, entrar en los lugares más recónditos, de ir a ver al sótano del sótano, allá el Chiqui Drácula, no me acuerdo, por ahí. Sí, pues no me acuerdo el nombre de mi hermano. No me acuerdo tampoco. Pero toda esa parte que hemos vivido, nosotros que hemos ahora estado afuera, dije, esto nos hubiera tocado a nosotros, porque éramos igual de negligentes o peores. Éramos unas personas totalmente horribles. Fuera de orden. Fuera de orden. Fuera de orden. Y en el momento que nos toman, por decir, el tiempo presos, cuando fallece nuestro hijo, y que nos dijeron, es que fueron negligentes, es que esto, yo no, ¿cómo le voy a provocar que mi hijo se haya ahogado? Se ahogó, fue un accidente. Y que te metieran toda la basura Puro terror. así que todo el terror, a todo lo que da. Dices, ¿qué cosas vive la gente en ese tiempo? Decíamos, ¿no? Hoy en día, pero hoy yo creo que es peor. Está cañón la situación, el trato, y yo digo, Dios, yo sé que tú pasaste igual por ese proceso, el estar encarcelado, el estar viviendo, el estar en toda esa situación, y dices, pues no hemos hecho nada, no hemos vivido nada. Y ese es como bien dice, tenemos que agradarle a Dios de cierta forma todavía por el resto de nuestras vidas. Eso nos queda claro. Es clarísimo el trabajo que Dios nos ha puesto y una convicción total. Gracias a Dios. Es lo que podemos aportar. Gracias. Muchísimas gracias, Isma. Martita, muchísimas gracias por su comentario. Y pues volvemos a insistir, ¿no? Qué importante es el testimonio de alguien, ¿no? Que deja marcada tu vida y puedes tú también en ese sentido buscar, ¿no? Hacer lo mismo por otros, ¿no? Creo que hoy nos queda claro a muchos de nosotros el por qué servimos a Cristo, el para qué lo servimos y realmente la motivación central, correcta, debe de ser siempre Jesucristo, ¿no? Con ese amor que Él nos amó, pues es de la misma manera que nosotros tenemos que amar, aunque en el proceso, pues entendemos, ¿no? Que humanamente, pues somos humanos y lidiamos con esa naturaleza, pues caída, pero ahora tenemos la ventaja, ¿no? De que Cristo vive dentro de nosotros, que tenemos su Espíritu Santo, que tenemos su palabra y que es una cuestión también de la voluntad, ¿no? Decidir realmente pagar el precio, decidir hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos, ¿no? Escuchaba ayer a un predicador que él decía, ¿no? A veces le echas la culpa a la sociedad, al gobierno. Es más fácil echarle la culpa, es más, le echas la culpa al diablo y los demonios. No, 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 no. Momento, eres tú. Tú no quieres cambiar, tú no te quieres hacer responsable, tú quieres vivir la vida como tú quieras. Pero qué bendición, ¿no? Cuando llega esta luz de parte de Jesucristo a nuestras vidas y podemos tomar otro rumbo, ¿no? De verdad que gracias, gracias como dice el apóstol Pablo, ¿no? A nuestro Padre por el Señor Jesucristo, porque a través de Él hoy tenemos libertad, hoy tenemos, híjole, grandes, grandes bendiciones en Cristo Jesús, ¿no? Que solamente es que nosotros las tomemos. Pues adelante, Enar, abre tu micrófono, hermano, te escuchamos. Buenas noches a todos, la paz de Cristo con cada uno de ustedes y sus familias. Pues para decirles, bueno, acá en lo particular, he estado, bueno, desde que empecé a conocer a Jesucristo allá en el sur, como ustedes dicen, ¿no? Que muchas personas marcan una situación en vuestras vidas. Y ya hablando en la cuestión ya espiritual, no tanto en la cuestión que antes vivíamos.
Yo cuando empecé a conocer a Jesucristo allá en el sur, empecé a prestarme a oídos a todo y veía yo, no más recuerdo el nombre de la persona que estaba a cargo de la iglesia, que era como fungiendo como pastor, se llamaba Guillermo, este varón, y sí, en verdad, pues sí fue algo que en mí me marcó mucho la actitud de él, ¿no? Porque en verdad yo veía, no conocía yo la palabra como hoy la conozco, pero sí que me perdone Jesucristo primeramente, y ese varón, si en algún momento está todavía con vida o ya partió con Cristo, que él me hizo recapacitar mucho, porque yo veía la actitud de él en una situación bastante contraria a lo que Jesucristo nos ha enseñado y nos dejó como ejemplo, ¿no? Pero la escritura misma dice que donde está el pecado, sobreabunda la gracia. A mí me tocó ya en el sur ver ese desfile de hermanos y hermanas que iban y traían los convivios y que eran como 100, Beto no me permite mentir, eran como creo que 100 personas que entraban, que llevaban que 10, que 20, que 30 raciones para compartirlas con todo el penal. Y habíamos poblaciones de 3,000 internos y todos comíamos para la honra y la gloria a Cristo, ¿no? Entonces yo veía esa actitud y dije, bueno, ¿cómo es posible que esta gente, pues así, era mi pensar, ¿no? Que esta gente dejara a su familia, tal vez sin alimento, por llevármelos. Y ahí conocí a muchos hermanos y hermanas que hacían eso, ¿no? Y en verdad dije, bueno, ¿cómo es posible que uno ponga la mirada en lo malo y no puede uno poner la mirada en lo bueno? Y ahí fue, pues conocí a muchos hermanos que nos visitaban de allá afuera. Yo cuando pasé del sur a Santa Marta, me acuerdo bien de mi hermanito Anulfo. No sé si usted, César, haya oído hablar de él. Creo que ya partió con Cristo, por lo que supe. Pero en verdad yo sí le dije a él, oiga, yo vengo pero súper confundido. No sé de dónde soy, si soy cristiano, así se lo dije textualmente, soy testigo de Jehová, soy del séptimo día, no sé de dónde, porque tantas corrientes que había ahí en el sur, que en verdad me tenían súper confundido. Y gracias a él pues ya me empezó a explicar, se tomó el tiempo para aclararme ciertas dudas mías y empecé de nuevo, ¿no? Y ahí veía yo, pues, ahí veía a mi hermano Bolaños, a Adolfo, a Federico, a muchos hermanos que estuvieron sirviendo, que bárbaro, ¿no? La entrega que tenían. Uno de ellos que me impactó mucho su comportamiento fue de mi hermano, Miguel Ángel Fuentes, que conocimos muchos, lo conocieron, un varón muy entregado, que era algo hermoso. El platicar con él era algo supermente hermoso, ¿no? Pero bueno, ahí estábamos ahí. Y por último, pues ahora sí que, como han hablado, ¿no? Así con todo el amor y respeto, pues a Alberto, ¿no? Que en una ocasión pues, se acercaba el cumpleaños de mi esposa y me dice, te toca un regalo, dice. Y recuerdo muy bien que Jafra había dado unos estuches de perfúmenes y Beto tenía programado pues darme un estuche de esos perfumes como primer lugar en los cuadernillos que nos enseñaban. Y le dije, Betito, mira,
si es posible, mira, mi esposa va a cumplir años, y pues aquí en la prisión, pues, ¿qué le puedes dar, no? Y y le dije, pues sí es posible, pues el perfume que no sea para hombre, que sea para mujer. Déjame ver, dice, déjame ver, sí. Y en verdad, pues, para la honra y la gloria a Cristo, se llegó el perfume para mujer, y ahí tienen, dárselo. Son detalles que han marcado mi vida, ¿sí? Y que sigo en la lucha, porque a pesar de todos mis hermanos, no sé ustedes cómo han estado viviendo esta situación, pero sí se los confieso y les pido que oren por mí, porque en verdad tengo una cuestión bastante difícil en mí, que veo, ¿no? El comportamiento de los hermanos, y a veces pienso que no es lo correcto, ¿no? Que tenemos, ¿cómo se llama? Diferencias, tenemos formas de pensar que, pues, entendiendo y habiendo aprendido un poco de lo que Cristo nos enseñó, pienso que no es lo correcto que hagamos, ¿no? Entonces eso sí me duele en lo particular. No les voy a decir que pienso tirar la toalla, no, porque pues hasta hoy, a donde he llegado y Jesucristo me va a permitir llegar, es por la gracia de Él, y yo no estoy dispuesto a dejarlo por nada ni por nadie, ¿sí? Entonces, pero sí me duele la actitud de muchos mis hermanos que conozco y he estado conociendo, ¿sí? Que en verdad, hijo, pleitos por cuestiones tan significantes, y lo peor es que si decimos que debemos depositar nuestra confianza en Cristo, yo siento así, espero estar equivocado, veo que ellos no, ellos siguen pensando que el tener el dinero en la mano es lo importante, que el tener el reconocimiento del hombre es importante, y a mí eso, pues yo digo que no es, porque quien se merece toda honra y toda gloria es Jesucristo, en todos y para todo, en toda ocasión, ¿no? Yo lo que puedo platicarles que he obtenido en estos años que me tocó ya vivir solo, que Cristo me llamó a servirle de tiempo completo, es algo que en verdad yo ni siquiera lo llegué a pensar, pero pues el único que puede recibir la honra y la gloria es Cristo, porque Él es el que ha hecho en mí, y como yo lo manifiesto a donde quiera que me pare, ¿sí? Yo no soy merecedor de todo esto que Cristo ha estado haciendo en mi vida, mis hermanos, porque yo me conozco y sé qué tipo de lacra, de ser menos despreciable ser era yo antes de conocerlo, ¿no? Y que gracias a Cristo, pues me hizo pagar hasta el último cuadrante, y hoy estoy recibiendo de su gran amor y misericordia, estoy recibiendo todas estas bendiciones que muchos de ustedes las conocen, o si no lo conocerán, ¿no? Todo lo que Él va haciendo en mi vida, como esto que estuvimos ahora allá en Manzanillo, un aspecto que yo jamás me imaginé. Ahorita sigo disfrutando esto. Hoy estoy acá en casa de mi madrecita, disfrutándola, porque como algunos se dan cuenta, ya pronto estoy para retirarme lo que es acá el país de México, y él me está permitiendo hacer, o sea, me está permitiendo el honor de despedirme como debe ser de mi familia, poco a poco. Ya he hecho planes para este fin de año, para con mi familia, tanto mi familia de sangre como muchachos allá en México, ¿sí? Ya tengo ya todo previsto y a disposición de él. Y créanme, que hasta que no lo vivimos, no nos damos cuenta
del gran amor que tiene Dios por cada uno de nosotros, porque en verdad es grandísimo. Y Él te pone una sola condición, ¿sí? Que Él es primero sobre todos mis hermanos. Y yo les pido y les ruego que ustedes hagan eso, que pongan a Dios en primer lugar sobre cualquier situación, sobre cualquier persona, porque claro, lo dice Él, que Él es sobre vuestros padres, vuestras compañeras, vuestros hijos y sobre vuestros bienes, Él es primero. Y cuando tú y yo lo llegamos a ser mi hermano, tenlo por seguro que la bendición está contigo, porque yo la estoy viviendo. Yo te digo que es cierto que cuando pones a Dios en primer lugar, no hay cosa que se te pueda oponer. Yo ya llevo casi ya 2 años viviendo pues de la voluntad de Dios, porque no trabajo en nada, mis hermanos. Él me ha dado el sustento para todo y en todo. Ahora, pues ustedes sabieron que fui a un viaje a Costa Rica, lo cual Él lo cubrió, ¿sí? Lo cual ahora espero que Él me siga respaldando, como siempre lo ha hecho. Y sé que no me va a fallar, porque Él dice que es nuestro amigo fiel. Él es fiel, mis hermanos, y en todo está. Y pase lo que pase, ¿sí? Yo seguiré sirviéndole a Cristo en mis posibilidades y como Él me lo permite, ¿sí? Para la honra y la gloria de Cristo. Amén. Muchas gracias, Narciso. Pues nos quedan unos cuantos minutitos. Si alguien quiere participar también, hacer algún comentario, abra su micrófono para escucharlo. Estamos aquí para oír, para que puedan también pues contribuir, ¿no? Al crecimiento, a los comentarios, ¿no? Entonces, adelante, mis hermanos. Quien quiera participar, pues abra su micrófono. Yo quisiera seguir, poner decir un comentario extra, que a pesar de todo que muchas mujeres oraron por Ismael y que me incluí, que estamos y seguimos viviendo el proceso. Yo ahorita escuché a Bolaños que le dije que 20 años oró su mamá por él hasta que su mamá vio el milagro. Y pues es lo que yo llevo igual ya casi 20 años en la palabra de Dios y pues sigo orando para ver el milagro con Abraham. Sí, no tenemos noticias, que ya tengo 2 meses. Una semana. Normalmente cada mes se reporta, yo le he dicho, no me importa cómo estés, pero repórtate, ¿no? No pienses que porque estés mal, estés drogado, no estés, estás haciendo las cosas mal, no me interesa, repórtate. Y pues no nos ha reportado estos 2 meses, un poquito más. Y pues sí les pido en perseverar en la oración por nuestros hijos, no hay más. No hay más, entonces pues sigamos orando para que veamos ese milagro como mamás, ¿no? Como mamás, como papás, el que el día de mañana podamos ver a nuestros hijos alcanzados en el reino de Dios, que se ha manifestado en sus vidas, en cada uno de todos, ¿no? Yo sé que también allá por allá llueve, por allá está lloviendo, acá también, y la bendición, sabemos, y la respuesta, sabemos que la tenemos con Dios, ¿no? Nada más sería eso. Gracias. Amén. Amén, amén. Pues muchísimas gracias, Martita. Muy buena observación, muy buen comentario, ¿no? Seguir persistiendo en la oración, porque pues es la llave que abre todo, ¿no? Es la única arma poderosa que tenemos ante las dificultades, ante las circunstancias adversas,
Dios es fiel, ¿no? Creo que somos el producto de esas oraciones, ¿no? Yo recuerdo que cuando tenía 18, 19 años, mi mamá ya era cristiana, mi papá ya era cristiano, y pues yo ya era, ¿no? Pero pues obvio que a los 19, 20 años, pues el mundo me comió. Y pues llevaba una religión porque en realidad no tenía una relación con Dios y me fui al mundo, terminé queriéndome comer el mundo a pedazos, ¿no? Pensé que se iba a acabar, ¿no? Pero algo que a mí me marcó mucho hablando ahorita de esta situación, ¿no? De quién influyó para que fueras, o sea, que vinieras a Cristo. Pero yo creo que la más importante, ¿no? Como en muchos de nosotros, ahorita que oía a José Luis, su mamá, Ismael, su mamá, yo creo que hay muchas mamás valientes, muchas mamás que derraman sus lágrimas por sus hijos, pero esas oraciones, esas lágrimas, Dios las escucha. Eso está más que claro. Y yo recuerdo que diario en las mañanas me iba a las 3 de la mañana porque trabajaba ya en ese tiempo en el transporte público, pues ahí es temprano que uno tiene que salir de casa. Me iba a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana llegaban a tocarme afuera, llegaba mi tío por mi hermano, y a las 3 de la mañana que cruzaba por su cuarto, la veía que estaba orando. Y Señor, te pido por César y te pido por Oscar, que tú los ayudes, que tú los cuides, pero trata en su vida. O sea, todo iba bien, ¿no? Que pidiera por mí, pero cuando oía que tratara en mi vida, yo iba pasando por ahí, híjole, yo sentía que me jalaban las orejas, ¿no? Así, pero ¿por qué pide así? Pues si a quién le hago mal, ¿no? Pues si yo no me porto mal, yo no le hago mal a nadie, ¿no? O sea, yo era un pan de Dios, ¿no? Y me iba a trabajar, regresaba a las 11, 12 de la noche y otra vez yo decía, hasta parece que lo hace adrede, caray. Volví a pasar por su cuarto y la misma oración. Padre, trate en la vida de César, trate en la vida de Oscar, no permitas que se pierdan, alcánzalo, Señor. Y yo otra vez, pero es que ¿por qué pide de esa manera? Y diario, 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 diario. Yo en ese tiempo decía, diario era la misma cantaleta, no, no era una cantaleta, eran oraciones que iban dirigidas a Dios y que a su tiempo tuvieron efecto en mi vida, ¿no? Gracias a las oraciones de ellos es que hoy estoy, gracias a ver el ejemplo con defectos, con errores, porque pues no dejan de ser humanos y todos nos vamos a equivocar, porque así es inherente en nosotros, pero hoy por la gracia de Cristo es diferente y gracias a ellos también el ver cuando se les metió la locura de empezar a visitar las cárceles, yo le decía a mi mamá y a mi papá, pues ¿en qué cabeza les cabe, no? Pues, oye, pues ¿cómo vas a ir a esos lugares? Pues si ahí está feo. Y yo, o sea, yo me hacía muchas preguntas. Y luego ya cuando conocí a Beto ahí en la fundación y que empecé a tomar el discipulado, y decía, no, este tipo está bien chiflado, está bien, o sea, le falla un tornillo, ¿no? Porque cuando empiezo a ver la palabra y el discipulado y todo lo que nos empezó a enseñar, yo decía, es que este tipo me está diciendo que yo durante 20 años estuve engañado. Todo lo que yo creía de mi religión, de mi comportamiento, pues se vino para abajo, ¿no? Y recuerdo claramente cuando un día nos dijo, ¿saben qué? Les va a quedar de tarea escribir Mateo 5, 6 y 7. En mi vida, durante muchos años, siquiera había leído un capítulo completo de la Biblia. En mi vida había escrito siquiera un capítulo completo de la Biblia en quién sabe cuántos años. Y cuando nos deja esa tarea, terminando la tarea de Mateo 5, 6 y 7, haz de cuenta que Dios empezó a trabajar porque se empezaron a caer las escamas, ¿no? Yo dije, Señor, gracias, y empecé a ver la palabra de Dios y empecé a ver realmente lo que Dios quería para mi vida, ¿no? Entonces, pues ánimo, mamás, ánimo, no dejemos de seguir orando por los hijos. De verdad que Dios hace cosas maravillosas, cosas grandes, cosas poderosas. Eh, espero, ya ahorita nos ganó el tiempo, pero el día jueves quisiera tomar unos minutitos ahí en la reunión de líderes y misioneros
porque quiero contarles un milagro grande, poderoso, de verdad, de lo que Dios hizo esta semana en la vida de uno de mis hijos. Y eso para que nos motive también a seguir adelante, a no bajar la guardia, a que las oraciones que hacemos por ellos van a tener efecto tarde o temprano, así como lo tuvieron con nosotros. Pues vamos a orar, mis amados hermanos. Gracias de veras a Dios por cada uno de ustedes, por decidir, ¿no? Por tener esa convicción de entrar a estas enseñanzas, de entrar a estos cursos, porque son una bendición bien grande, ¿no? Que Dios siga usando la vida de Beto, de Blanca, la vida de cada uno de nuestros hermanos que cada 8 días comparten su experiencia, comparten un testimonio, comparten algo que nos ayuda a seguir, que nos ayuda a motivarnos unos a otros. ¿Y quién es? Pues solamente Cristo, ¿no? Porque hablamos de las maravillas, de los prodigios que Dios ha hecho en nosotros, ¿no? Pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos muchísimas gracias en esta noche, Señor, por este tiempo tan maravilloso que tú nos has dado, de poder estar juntos en armonía. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos alertas, Señor, acerca de las obras muertas, Señor, acerca de estas obras que podemos hacer y que podemos hacer muchas cosas, pero no hacerlas en ti o para ti, Señor. Guarda nuestro corazón, guarda nuestra mente, nuestras acciones, de siquiera querer robarte una pizca de tu gloria, porque tú dices que tú no compartes tu gloria, Señor Jesús, con los hombres. Tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y te damos muchas gracias, Señor, por aquellos hombres, aquellas mujeres que están con nosotros y algunos que ya partieron a tu presencia, Señor Jesús, pero que fueron esa motivación, que fueron esa inspiración, que fueron ese ejemplo para seguir este camino, Señor, que no es fácil y nadie dijo que iba a ser fácil, pero tampoco es imposible porque tú estás con nosotros y tú vives dentro de nosotros y tú eres el que nos guías a toda la verdad, a toda la justicia y no es en nuestras fuerzas. Dice tu palabra que no es con espada, no es con ejército, es con tu Santo Espíritu, Padre. Bendice la vida de mis hermanos, de cada uno, que no cesemos de orar, que no cesemos de poner nuestra confianza en ti, aunque la situación se vea oscura, aunque la tormenta arrecie, aunque las nubes grises estén rodeando nuestra vida, Señor, que tengamos la plena confianza de que tu luz brillará, Señor, aún en medio de esa tempestad, Señor, y que tú estás dormido en nuestra barca, Padre, y si tú estás en nuestra barca, nosotros no tenemos miedo, Padre. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues que Dios los bendiga, mis hermanos. Un fuerte abrazo, que descansen. Buenas noches a todos, Ismael. Gracias. Roberto, buenas César, noches. un buen abrazo, hermano. Dios te Bendiciones, bendiga. José Luis, un Bolaños, abrazo a todos, hermanos. Dios César, bendiga tu Ramón, vida, José Luis. Juanito, Raulito, Gracias, a Dios les bendiga. Carlos, Ismael, Saludos a un Juan, abrazo. allá hasta Juan, Morelos. Un abrazo, Martita, hermano. Ismael, Bendiciones. Dios les Ivancito, bendiga, Para gracias a el todos. todos. chacal del Jordan, ahí está, ya, quítate que esa gorra, hermano. Bendiciones. Dios te Saludos, bendiga, hermanos. Dios los bendiga, amados. Bendiciones. A todos, Eso. Dios les bendiga, gracias. Buenas noches. Cristo en ustedes. Emanuel, bendiciones. Te amo, A ver, mi ¿cuándo Jordan. hermanos? El buen Te amo, Jordan, mi Jordan. Bolaños. Saludos. Un saludote. Buenas noches. Saludos, Bendiciones Humberto. a todos. Hasta Acapulco, Los amo hermano. a todos, a Saludos todos. hasta Un Puebla, abrazo. hasta Nayarit. Saludos ahí en la Ciudad de México. Saludos a todos los Hidalgo, apóstoles. Juan, un abrazo, A la hermanos. ciudad de los Bendiciones. alacranes. Arriba Con el Durango. hermano Con los alacranes de Durango, con que traen sus botas de piel de alacrán, y vamos. ¿Sí o no? Ya, apaguemos la luz y vamos. Dios nos- Que Dios los bendiga, mis amados. No, Bendiciones. Nos vemos, bendiciones.